menos una vez ustedes escriben el borrador, la primera versión, vuelven a ese borrador, lo leen detenidamente, lo trabajan y buscan qué cambios profundos pueden hacer. Entonces, cambios profundos, organizar ideas, revisar ortografía, quitar, poner, cosas que durante el borrador pueden haber encontrado, ¿verdad? Entonces, como les decía, este es el tercer taller, revisión, y este es el contenido. Vamos a hacer un ejercicio con los anagramas, después vamos a hablar de algunos requerimientos para revisar un texto, y vamos a hacer un ejercicio si el tiempo nos da. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un anagrama? Viene del griego ana, de vuelta, y grama, letra. Entonces, el anagrama es una forma de, en algunos casos, cifrar mensaje o un ejercicio mental en el que uno toma una palabra, frase, letras y las organiza y reorganiza de tal manera que tenga un significado diferente. El ejemplo, gato, si reorganizamos las letras tenemos gota. ¿Fácil o muy fácil? Ahora, ¿qué relación puede tener este ejercicio con lo que ustedes piensan es la revisión? Primero, evitar la repetición. Tratar de utilizar otras palabras. A veces uno lee un trabajo, como profesor uno lee un trabajo de un estudiante y repite y repite y repite la misma palabra y uno ya siente que es que le está dando cantaleta y uno no, yo lo rajo, no me cantaletee más. O justamente este ejercicio de reorganizar las ideas. Si se dan cuenta, la idea fue reorganizar las letras, deshacerse de algunas, reorganizarlas y obtener un significado diferente. Probablemente esa es una de las cosas más importantes que se puede hacer en la revisión de un texto, ¿sí? Cuando ustedes lo terminan, ¿sí? Terminan su borrador, se alejan un poco del texto, hacen otra cosa, trabajan y vuelven al texto, puede tener una perspectiva diferente y puede que la organización sea mucho más interesante. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Bueno, ¿ustedes qué hacen cuando revisan un texto? O bueno, pregunta muy importante. ¿Ustedes revisan un texto después de hacerlo? ¿O lo terminan y ya, listo? Bendición y se sube al aula. Bien, si queda tiempo se hace el esfuercito. Bueno. Ok, entonces, primer consejo. Cuando ustedes vayan a entregar un documento, cuando ustedes vayan a entregar un trabajo, revísenlo no con lo digo porque también fui estudiante, no con la pretensión de, oiga, sí, lo que yo dije es ya, escrito sobre mármol, después de esto no hay nada, sino todo lo contrario. Revíselo como si usted fuera alguien diferente y sea muy crítico con usted, ¿sí? Sea muy crítico con usted y de esa manera puede enriquecer mucho más su escrito. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es el proceso de revisar un texto? El propósito de la lectura no es leerlo como para aprendérmelo, sino para evaluarlo y mejorarlo. Siempre hay una oportunidad para mejorar. Buenas. Segundo. Comprensión del texto. Algo muy importante, muchachos, algo muy importante a la hora de entregar un escrito académico es que ustedes lo puedan comprender. De tal manera que, si ustedes lo comprenden, probablemente el profesor también lo va a comprender. Pero, este ejercicio lo pueden ampliar si tienen a alguien más medio desparchado, ¿no? Entonces usted le dice a su amigo, su compañero, su mamá, su papá, oiga, léame esto a ver si lo entiende. En muchos casos le van a decir, no, coja oficio. Y en otros pues van a ser muy amables y sí se lo van a leer. ¿Listo? El C. A la hora de usted abordar su texto y al ser crítico, al evaluarlo y tener la intención de mejorarlo, pues va a estar buscando este tipo de cosas, ¿sí? O la persona que lo lea, si es alguien más, si es un compañero, en lo posible, que sea un compañero pues que sepa un poco del tema, de tal forma que pueda hacerle caer en la cuenta de estas cosas, carencia de información, ¿sí? Donde le pueda decir, oiga,
¿Sabe que usted habló de la ley no sé qué, pero usted después no la explicó? Ustedes después de eso modifican, aunque eso hace parte un poco más del proceso de edición. Por ahora revisión es detectar los errores, ¿sí? Pero, si es un trabajo que les toma mucho tiempo, digamos una monografía, un trabajo de tesis, pues si lo dejan así sin corregirlo de una vez, si encuentran un error sin corregirlo de una vez, probablemente después se les olvide. ¿Cuántas veces no les ha pasado? Oiga, yo escribí hasta sin H. Y después hace alguna otra pendejada, como que contesta un mensaje de WhatsApp y así se fue, hasta sin H. ¿Sí o no? ¿Claro? Muy bien, entonces tenemos estas dos grafiquitas. La de la izquierda es un círculo de proceso, ¿verdad? Entonces, esto es difícilmente, cuando ustedes escriben o cuando vayan a escribir, difícilmente van a estar satisfechos, o bueno, un principio es no estar satisfecho con lo que escribe. Siempre hay lugar para mejorar. Entonces, el proceso es sencillo. Usted añade información, suprime información, sustituye información y la reorganiza. Siempre, cada vez que usted lea su texto, va a estar sujeto a ese proceso, ¿sí? La idea es que no se quede ahí como en un bucle eterno toda la vida, ¿no? Sino que eventualmente llegue a una versión en la que esté completa, pues parcialmente contento y la pueda enviar. Pero cada vez que usted lee su texto con una pretensión de evaluarlo y mejorarlo, siempre va a tener que seguir ese proceso, ¿verdad? En el proceso de escritura, ¿sí? Como les decía la vez pasada, o las dos clases, los dos talleres anteriores, nosotros partimos de cierta manera de un método inductivo, ¿verdad? De lo más pequeño a lo más grande. Entonces empezamos con la letra, la sílaba, la palabra, la frase o la oración, el párrafo, el texto y el paratexto, ¿sí? Así empezamos nosotros a escribir. Cuando usted va a escribir una palabra, pues usted empieza por la letra, la primera letra, después la segunda, después construye la sílaba, después pega las sílabas, crea las palabras, después las oraciones, párrafos, etc. ¿Sí o no? Ahora, debe tener en cuenta ese proceso a la hora de revisar su texto, ¿sí? Cuando usted revisa, ¿qué es lo primero que revisa? La ortografía. Usualmente, la primera revisión que nosotros hacemos es para buscar esos errores ortográficos de tildes, mayúsculas, si es COS, si es COS o X o lo que sea, si es Y, yuca o elie. Finalmente buscamos corregir la palabra, la tildación, la mayúscula. Pero también tienen que tener en cuenta pues, que el texto está compuesto por diferentes estaciones, por diferentes estadios. También es necesario corregir o revisar la palabra. A eso nos referíamos con la repetición, ¿no? Entonces ustedes también revisan el significado de cada palabra de tal forma que puedan utilizar la palabra precisa en el momento preciso. Tienen que también revisar las oraciones, ¿verdad? Entonces tienen que revisar que las oraciones sean completas, que tengan sentido completo, que comuniquen algo, que no sean oraciones por ser oraciones, que la oración tampoco repita el mismo contexto, el mismo concepto que están explicando en la parte anterior, ¿verdad? Después revisan el párrafo, ¿no? Los párrafos también son una unidad significativa. O sea, las palabras tienen significado, las oraciones comunican algo y el párrafo también es una unidad de sentido. Usualmente en un párrafo ustedes desarrollan un tema o parte de un tema y ese párrafo está construido de tal forma que tenga una unidad lógica. A veces esa unidad está rota, entonces usted empieza a desarrollar una idea en un párrafo y después la termina en otro, pero no en el siguiente, sino por allá 20 párrafos después. Ese tipo de cosas también están sujetas a revisión, ¿sí? Es una revisión más grande, no solamente quedarse en revisar la letra, revisar si tiene tilde, si no tiene tilde, sino también revisar las unidades significativas. Ahora el texto. El texto en su conjunto también debe ser una unidad de significancia. También debe tener un propósito, debe comunicar algo. Si lo comunica o si comunica más de lo que debería comunicar, pues hay algún problema ahí, ¿verdad? Que también está sujeto a ser revisado. ¿Y el paratexto? ¿Qué sería el paratexto? Entonces el paratexto es un texto alternativo. El paratexto es ese texto paralelo que usted puede hacer a partir de su texto, ¿sí?
una revisión, una reorganización del texto, una forma distinta de decir lo que ya dijo, ¿verdad? No sé si a ustedes les ha pasado que encuentran un artículo en la revista Semana o en El Espectador o en cualquier periódico de su preferencia y entonces ustedes lo comparten, pero le comparten también el paratexto. Entonces, por eso es que este país está jodido y pum, ahí está el, ¿no? Entonces el paratexto es eso, una síntesis, una interpretación que usted da, una forma distinta de decir las cosas. Entonces eso también hace parte, o bueno, quisiera que también hiciera parte de la revisión. El hecho de que ustedes puedan hacer un paratexto, un resumen, una síntesis, algo adicional, algo paralelo a ese texto que les ayude a entenderlo mejor o que les brinde más herramientas para ser más claros en su texto, ¿verdad? Volvemos al ejemplo de la síntesis o del resumen. Entonces usted termina su texto, ¿no? Y usted lo termina de leer y dice, ¿será que yo con esta información puedo hacer un resumen? Y entonces usted empieza a hacer el resumen, oiga, pero me faltó esto. Entonces vuelve a su texto y ahí agrega lo que le hace falta, ¿verdad? Es muy importante, me parece a mí muy importante. Entonces el proceso funciona en las dos direcciones, ¿no? Aparece el método como inductivo, empezar de lo más pequeño a lo más grande, o de lo más grande a lo más pequeño. Un ejemplo. Ustedes a veces tendrán que presentar reseñas, ¿cierto? O resúmenes. Entonces ustedes empiezan con un paratexto. Entonces, oiga, yo estoy leyendo este texto sobre lo que sea, un tema, cualquiera. Ese que están pensando. Entonces, un texto y el paratexto, entonces, oiga, la reseña que yo tengo que hacer de esta vaina. Entonces, reseño, entonces tengo que resumir, tengo que dar mi opinión, entonces a partir de eso hago mi texto y después empiezo a revisar párrafos, las oraciones, las palabras, las sílabas y la revisión ortográfica. Entonces el proceso puede empezar tanto de lo más pequeño como de lo más grande. No, los aspectos básicos en una revisión. Ya habíamos dicho que lo primero que se revisa es la ortografía, ¿cierto? Y efectivamente, entonces tenemos que la lengua escrita es un código que sigue ciertas reglas de manera que esté representado gráficamente. Recuerden lo que les decía la vez pasada, ¿no? Uno cuando habla, cuando está enfrente de alguien o inclusive cuando habla por teléfono, tiene muchísimos recursos para hacerse entender. Puede utilizar el tono de la voz, ¿sí? Que inclusive es una paradoja. O sea, uno puede quedar como metido en una paradoja. Por ejemplo, cuando su novia o su novio está bravo, y usted le pregunta, ¿estás bravo o brava? No. Y usted sabe que la palabra significa no, que no está bravo, pero usted se da cuenta en el tono de voz, en el ceño fruncido, en esa boca en forma de acabo de comerme un limón, que esta persona está que se la lleva el... ¿Sí o no? Entonces, cuando usted está frente a una persona, cuando usted habla, usted tiene unos recursos no textuales, no verbales, para comunicar una idea. Lo mismo cuando yo estoy acá. Yo puedo utilizar en mi discurso ejemplos, puedo utilizar mis manos, puedo utilizar mi tono de voz, puedo para que no se aburran subir y bajar el tono. Pero entonces, cuando usted escribe, no tiene esos recursos, ¿verdad? No tiene esos recursos, sino que tiene una representación gráfica. Tiene una representación visual, ¿verdad? Y para que esa representación visual sea lo más clara posible, que comunique su idea, pues tiene que seguir ciertas reglas. Entonces, ¿cuál es la primera regla que nosotros seguimos cuando escribimos? El idioma. Muy bien, entonces la regla principal es, oiga, tenemos que entregar trabajos en... Exacto, si el trabajo es para una materia en español, pues el trabajo será en español. Si es para una materia en inglés, pues será en inglés. Pero entonces, primera regla, el idioma. Y a partir del idioma, el idioma tiene sus reglas para la representación gráfica. Ahí viene la ortografía, ¿sí? Ahí es cuando viene la ortografía. Todo lo que ustedes han aprendido, entonces estas clases que ustedes recuerdan, las planas, las noches
largas, de transcribir un texto, de hacer las planas de la tilde, y cuando usted la embarraba, entonces la profesora le daba con la regla. En algunos casos, no en todos. Y usted recuerda a esa señora amable, gordita, arrugadita, con un nombre muy común, como Irma o Miriam. Griselda. Entonces todas esas señoras o esos señores, Omar por allá, entonces esos señores que le enseñaron a usted a escribir. Entonces todas esas reglas que usted aprendió durante el bachillerato, la universidad, pues es hora de aplicarlas, ¿verdad? Entonces hay tres aspectos básicos, digamos en mi opinión. El primero, la ortografía, las letras con las que se escribe una palabra, ¿verdad? No hay de otra. Si usted va a escribir bebé, pues va a escribir bebé. ¿Sí o no? Si escribe bebé con V, es otra cosa muy diferente. Si es separado, Ve. Sí, un caleño ahí hablando. Pero si quiere decir bebé, pues bebé. Ahora, la tildación, las reglas de acentuación gráfica. Hay algunas palabras que tienen acentos y a partir de esos acentos, pues adquieren uno u otro significado. Por ejemplo, papa y papá. Si usted no le pone tilde, está en riesgo de que le den una papa. ¿Sí? Una linda y bonita papa sabanera. O este ejemplo muy sonado, que es un meme por ahí que gira por todas partes, el de mamás y bebés gratis a mamás y bebés gratis, ¿no? Es muy diferente. Una tilde puede cambiarlo todo. ¿Listo? Ahora, otras convenciones. ¿Qué otras convenciones tenemos? Ahí están en la diapositiva. Mayúsculas, abreviaturas. Entonces, nosotros tenemos por favor, tenemos un uso de mayúsculas. Entonces, ¿cuándo va mayúscula? Cuando se inicia un texto, después de un texto. Listo, perfecto. Entonces, cuando usted inicia un texto, ahí hay una mayúscula. Después de un punto seguido, ¿hay mayúscula? Sí. Hay mayúscula. Después de un punto final, después de un punto y aparte, cuando usted empieza el siguiente párrafo, hay otra mayúscula. Los nombres propios van en mayúscula. ¿Cómo? Nombres de ciudad, nombres propios también. Entonces, los nombres propios también inician con mayúscula. ¿Qué pasa? Bueno, también tengo que introducir este tema aquí, pero ¿qué pasa cuando usted escribe todo en mayúsculas? Exacto, en etiqueta dice que es como si usted estuviera gritando, ¿sí? Y hay gente que se lo toma muy en serio. Entonces, ojo, también los títulos se ven muy bonitos con todos en mayúscula, pero solo la primera con mayúscula, que si no están gritando. ¡Introducción! No, introducción, ¿ok? ¿En serio? ¿Señora? No, pues no hay necesidad. Tampoco hay necesidad. ¿En serio? No. Pues cuando es un texto académico, ¿no? O sea, si cuando tienen una portada de un libro, pues que está sujeta a cierto arte, aunque si se darán cuenta, Julio Cortázar está en todo en mayúscula. Cuentos completos, ¿cuál está en mayúscula? Solo la primera. Entonces, ¿hay alguna necesidad en poner el título todo en mayúsculas? Probablemente no. ¿Sí? Entonces, eso es clave, ¿listo? No hay necesidad, yo sé que se ve bonito, yo sé que uno tiene ahí como un rayón en el cerebro, no, si no está en mayúsculas, no, está feo, horrible. Pero entonces, sí, solo la primera en mayúscula, no hay necesidad de ponerlo todo en mayúscula. ¿Listo? ¿Hasta ahí claro? ¿Preguntas, dudas existenciales? De nuevo, eso es como no abreviatura, pero digamos, hay otros documentos en los que se utiliza el nombre en mayúsculas. Por ejemplo, los documentos legales, ¿no? Cuando usted está así, un derecho de petición, entonces usted pone el nombre de la persona que lo está llevando a cabo, pues pone mayúsculas y pone su número de cédula. Pero digamos que eso, más que ortografía, es formato.
es el formato que le piden. Entonces, a veces las certificaciones laborales creo que vienen a través de esta uniminuto, todo en mayúsculas, pues para darle énfasis, ¿no? Dentro del texto y se sabe que es para darle énfasis cuando es solamente el nombre. Pero cuando usted escribe el título, pues es otra cosa. Estamos hablando, de nuevo, en textos académicos. O sea, en textos académicos, los textos siguiendo normas APA, no hay necesidad de poner los títulos o los subtítulos todos en mayúscula. Pero habrán otros formatos en los que exigen que el nombre, que digamos en las certificaciones, a quien le interese, entonces es como para darle énfasis, pero esos son otros cuentos, ¿vale? Esos son formatos. En este formato de trabajo académico, pues nos limitamos a la primera con mayúscula, ¿listo? Entonces, la semántica es significado. La sintaxis son las reglas que media la construcción de las oraciones, ¿sí? Teníamos unas reglas básicas que son ortografía, tildación y otros caracteres y otros aspectos gráficos dentro de eso, mayúsculas y demás. Pero entonces, a la hora de construir una frase, uno tiene en mente un significado, algo que decir esa frase. Pero también debe tener en cuenta cómo organizarla, ¿cierto? Cómo organizarla para que usted no suene como un indio y diga tener frío, ¿no? Sino que usted organice de tal manera que la oración pueda comunicar un sentido completo. Entonces, yo, sujeto, tengo frío, ¿sí? Sujeto, predicado, verbo que opera y un complemento directo, indirecto, circunstancial, bueno, como ustedes quieran construir esa frase. Esa es la sintaxis. Primero, la concordancia. ¿Qué es la concordancia, muchachos? Que tengan relación. Tal vez no relación con el tema, sino una relación mucho más básica. Exacto, una relación sintáctica. Yo no puedo decir la universos, ¿cierto? El universo. O los universos, de tal forma que concuerden, ¿sí? Concordancia de género y concordancia de número, esas son las más básicas, ¿no? Entonces yo no puedo decir el cuadernos o la cuadernos, ahí no están concordando las palabras. Yo tengo que asegurarme que eso, y puede parecer muy bobo, de verdad puede parecer muy bobo, pero yo lo he visto, es real, es una historia real, ¿no? Pasa que no hay concordancia de género y no hay concordancia de número. Esas se ven muy explícitamente en sus procesadores de palabras, si utilizan Word, cuando se subraya en azul, ¿no? En rojo se subraya una palabra que está mal escrita. En azul, usualmente se subrayan los errores de concordancia. Entonces, uy, yo dije lo mamás. Y el profesor no me entendió y se ofendió, ¿no? Las mamás, ¿sí? 2, la correlación de los tiempos verbales. O sea, usted decide en qué tiempo está escribiendo, ¿verdad? Y las oraciones, pues, también tienen un tiempo en el cual tienen que concordar. No puedo empezar a hablar en pasado y después pasar al presente, o en infinitivo y después pasado, o mezclar los tiempos verbales. Yo tengo que asegurarme que si estoy hablando en presente, si estoy diciendo esto, pues no vaya a cambiar el tiempo verbal e irme al pasado, ¿verdad? Eso hace parte de las cosas que tienen que hacer ustedes a la hora de escribir, de tal forma que se entienda lo que quieren expresar, ¿verdad? Lo tercero, los conectores intraoracionales, coordinación y subordinación. O sea, la idea es que tengan en cuenta para qué sirve y para qué función cumple cada uno de los conectores, ¿no? Si lo que quieren es contrastar, si lo que quieren es complementar, si lo que quieren es conectar o subordinar, ¿no? Va a depender de la intención comunicativa que ustedes tengan. Y obviamente el uso. Entonces, en muchas ocasiones nos casamos solamente con un conector, ¿no? ¿Qué? Pero la muletilla es cuando estás hablando. La muletilla es cuando estás expresándote de manera oral y necesitas tiempo para pensar
o necesitas conectar dos palabras y lo que haces es como, esa es una muletilla. Pero en este contexto de escritura es la repetición, simple y llanamente. La repetición entonces es, nos casamos con un solo conector. Y hay una infinidad de conectores, ¿no? Pero, ¿por qué? Ya que, sin embargo, empero, no obstante. Además, ¿sí? Hay infinidad de conectores, entonces no se casen con solo uno. Y la referencia pronominal. Entonces, cuando uno está escribiendo, para no repetir, ¿no? Porque entonces Andrés, y después la otra oración, y Andrés, y Andrés, y Andrés, y Andrés, y dele Andrés hasta que se canse de repetir ese nombre. Entonces, lo que usted hace es utilizar una referencia pronominal, él. Aquel de quien estamos hablando, el susodicho, el presunto, ¿no? El anterior en mención, o la persona a la que nos estamos refiriendo. Esa es una referencia pronominal, y esas son las que también deben tener y deben cuidar, de tal forma, primero, que no haya repeticiones, y segundo, que esa persona pronominal, esa referencia, se entienda dentro del texto. Entonces, la ley es una muestra de justicia. Ella es importante. Entonces, ¿quién? ¿La ley o la justicia? ¿Ven? Entonces, tener la mayor claridad a la hora de utilizar referencias pronominales. ¿Claro? La revisión. Cuando usted revisa, pues usted debe decirse, oiga, yo tengo que ganar objetividad respecto al texto. Tengo que pensar en las expectativas y las necesidades de mi audiencia. Si se dan cuenta, las cosas que hemos dicho en los otros talleres, nunca las dejamos de aplicar. Ya sea en la preescritura, en la planeación, en la escritura del borrador y en la revisión, siempre tener en cuenta a quién va dirigido la audiencia y qué es lo que espero yo generar en ellos, cuál es la expectativa que ellos tienen, ¿sí? Si yo no lo pienso, nada, destinado al fracaso. Especialmente cuando tenemos trabajos que presentar, ¿sí? Un escrito académico. Si yo no lo reviso pensando en lo que el profesor espera de mí, como por ejemplo los estudiantes de colegio, ¿no? Hace poco hice un quiz de comprensión de lectura de un libro que se llama Un Mundo Feliz. Entonces, una de las preguntas era cómo un cierto sistema, cierto método, porque el método tal era un método de estabilidad social. Y me salió un estudiante diciendo, bueno, el método tal es un elemento para la estabilidad social porque estabiliza la sociedad de tal forma que la sociedad esté estable y sea un método para la estabilidad de la sociedad. Muy sociable y muy... ¿Sí? Brillante, brillante, brillante. Sí, fue... No, todavía se rajó. Siempre piensa en las expectativas que tiene el profesor y siempre piensa en las necesidades que tiene el trabajo, ¿no? ¿Cuál es la necesidad que hay detrás de escribir este tipo de trabajos, detrás de escribir este tipo de reseñas, este tipo de resúmenes, este tipo de mapas conceptuales? Bueno, lo que sea que tengan que escribir, siempre tengan en cuenta en la planeación, en la escritura del borrador y en la revisión a esta persona a la que va dirigida. Una de las reglas de la escritura, ya sea en literatura o en la academia, es no aburrir al lector. No aburrir al lector. Usted dirá, no, pues debe ser muy jodido no aburrir al lector si yo le voy a escribir sobre los principios del arte discursivo de Habermas. Pero pues si el lector está buscando ese texto, probablemente disfrute el tema. Entonces desarrolla el tema de la manera más amable, de la manera más precisa, más concreta, y lo va a mantener entretenido. Entretenido no es echarle el chiste, no es hacerlo reír, no es solucionarle la vida, ¿no? Mantenerlo entretenido es retarlo, ¿sí? Retarlo y darle la información que usted le quiere dar. Eso es entretener al lector.
Entonces usted le va subiendo el volumen un poquito, ¿no? Entonces usted empieza con frases muy específicas, con frases muy, bueno, siempre tiene que utilizar frases muy claras, pero frases muy concretas, muy específicas, tal vez simple. Y a medida que usted va desarrollando su argumentación, va subiéndole el nivel de exigencia, de tal forma que el lector se vaya empapando del tema. Y no termine usted escribiendo que el método estabiliza la sociedad, porque es una forma de estabilizar a la sociedad, de tal forma que la sociedad sea estable y haya estabilidad social, ¿no? ¿Sí? ¿Claro? Entonces, lo que decíamos la vez pasada es que la primera versión nunca es la última versión. Y lo que les decía hoy es que difícilmente uno va a encontrar una versión 100% perfecta, ¿sí? Siempre habrá lugar para mejorar, ¿sí? No lo piensen, y les decía esto desde el principio, no piensen su texto ya escrito como borrador, como un monolito, como algo completamente sólido e inamovible, sino todo lo contrario, como algo vivo, algo que pueda evolucionar y algo que pueda cambiar con las necesidades o con una relectura del mismo, ¿sí? Siempre tengan en cuenta esto. ¿Necesita una idea más argumentos para ser convincente? O sea, yo tengo una idea aquí y necesito más argumentos para que esta idea convenza. ¿Y quedan claros o son adecuados los conceptos para el lector? Pregúntese eso al final. Y pregúntese eso cuando revise un texto. Oiga, ¿estoy siendo claro? Oiga, ¿necesito ahondar más en esta idea? A eso me refiero con que, bueno, a veces uno es un muy mal crítico, porque o es muy malo con uno mismo, uno a veces es muy malo con uno mismo, o a veces es muy bueno. Entonces hay momentos en los que dice, uy, este sí es bobo, ¿no? ¿Cómo escribe esto? ¿Cómo se le ocurre decir tremenda babosada? Y hay otras veces que usted dice, oiga, ya, la sacamos, Nobel. No, esto es un Nobel. Esto es un Nobel. Entonces trate de mantener como una visión realista de usted mismo y de su producción. Como les digo, uno es muy sesgado, por eso a veces es importante la corrección de pares. Que usted tenga a alguien más, que los ojos de alguien más, la mente de alguien más recorra su trabajo y le pueda dar una crítica constructiva al respecto. ¿Ok?